buenas. Mi nombre es Miguel Jaya. Vamos a hablar sobre las máquinas y transformadores. En el tema es generador síncrono. ¿Qué es un generador síncrono? Un generador síncrono es una máquina eléctrica que convierte energía mecánica en energía eléctrica utilizando un campo magnético giratorio. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday, donde un voltaje es inducido en un conductor que se mueve en un campo magnético. Los generadores síncronos son ampliamente utilizados en la generación de energía eléctrica debido a su capacidad de mantener una frecuencia constante en la red eléctrica. La característica principal de un generador síncrono es que su frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad mecánica de rotación del eje. El voltaje interno generado depende tanto de la velocidad de rotación del eje como la magnitud del flujo en el campo magnético. Sin embargo, el voltaje en las terminales difiere del voltaje interno debido a los efectos de la reacción del inducido, así como a la resistencia y reactancia interna de los devanados. Ahora vamos a hablar sobre la construcción del generador síncrono. Aquí podemos ver en la imagen que las partes principales, el estator y el rotor. Como el nombre mismo lo dice, estator viene en la parte fija del generador que contiene los devanados, donde se induce el voltaje, que está formado por laminaciones de acero al silicio para minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. Mientras que el rotor pueden hacer rotor de devanado o rotor de polos salientes, como se puede ver en estas imágenes. Hay una que dice en la vista frontal que en este caso son dos polos, norte y sur, y aquí se puede ver en la imagen de la vista lateral. Y la imagen de acá abajo que tiene, ¿cuántos polos tiene? Uno, norte, sur, tiene tres polos, pero estas son de devanados salientes. Entonces, un rotor de devanado normal tiene bobinas de alambre enrolladas en él. El rotor se energiza con corriente continua DC para crear un campo magnético. El rotor de polos salientes, este tipo de rotor, tiene polos sobresalientes, como lo dije, que se puede observar en la imagen, lo que lo hace ideal para generadores de baja velocidad, como una aplicación serían las plantas hidroeléctricas que vamos a hablar después. Ya, velocidad de rotación. La velocidad de rotación de un generador síncrono está directamente relacionada con la frecuencia de corriente alterna generada siguiendo la fórmula 120 por la frecuencia dividido por la potencia. El voltaje interno generado. El voltaje interno generado en un generador síncrono es directamente proporcional al flujo y la velocidad angular W del rotor, que entonces sería que el voltaje interno generado es igual a 4.44 por frecuencia por número de polos y por número de vueltas del devanado y por el flujo, y es el flujo por polo. Ahora vamos a hablar del circuito equivalente, donde dice que el circuito equivalente de un generador modela la relación entre el voltaje interno, las pérdidas del estator y el voltaje en los terminales de salida. RS es la reactancia síncrona, que en este caso sería RA, XS, que es la resistencia del estator es RS, la reactancia síncrona es XS y el voltaje interno es EG. En este caso se puede observar que esto es un generador síncrono trifásico, por eso hay tres equivalentes para cada, para cada fase. Pero vamos por un ejercicio. Dice que un generador síncrono de 13.8 kilowatts de 50 megawatts en voltio ampere bars, factor de potencia 0,9 en atraso de 4 polos de 60 Hz conectado en Y. Tiene una reactancia síncrona de 2.5 ohmios y una resistencia de inducido de 0,2 ohmios a 60 Hz. Sus pérdidas por fricción y por rozamiento con el aire son de 1 megawatt y sus pérdidas de núcleo son de 1.5 megawatts. El circuito de campo tiene un voltaje de corriente directa de 120 voltios y la corriente máxima de 10 amperios. La corriente del circuito del campo es ajustable en el rango de 0 a 10 amperios. Y el OCC de este generador se muestra en la figura P4. Bueno, esta no junté. ¿Qué corriente de campo se necesita para que el voltaje en los terminales BT es igual a 13.8 kilowatts cuando el generador opera sin carga? Solución.
Dice, se utiliza la curva característica del circuito abierto OCC para determinar la corriente del campo necesaria para que el voltaje en las terminales sea igual a 13.8 kilowatts. En este caso, la corriente de campo necesaria es IF es igual a 7.5 amperios aproximadamente. B. ¿Cuál es el voltaje interno generado de esta máquina en condiciones nominales? Dice, el voltaje interno generado se puede calcular considerando la reactancia síncrona y la resistencia del estator, aplicando la fórmula siguiente que es el voltaje interno es igual a voltaje total más IA más RS, que es RS es la resistencia del estator más la reactancia síncrona. Entonces, sustituyendo los valores nominales, EA es igual a 14.2 kilo voltios. C. ¿Cuál es el voltaje de fase de este generador en condiciones nominales? Dice que el voltaje de fase se calcula dividiendo el voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces, simplemente se divide los 13.8 kilowatts dividido por raíz de 3 y se tiene 7.97 kilowatts. Dice, el siguiente, ¿qué corriente de campo se necesita para hacer que el voltaje en los terminales VT igual a 13.8 cuando el generador trabaja en condiciones nominales? La corriente de campo en condiciones nominales será mayor que la calculada en la parte A debido a la caída de voltaje en la resistencia y reactancia aplicando las características de carga igual a 8.5 amperios. Suponga que en este generador trabaja en condiciones nominales y luego se quita la carga sin cambiar la corriente de campo. ¿Cuál sería el voltaje en las terminales del generador? El voltaje en las terminales aumentaría debido a la reducción de la caída de voltaje en la resistencia y reactancia del estator. VT es igual a 14.5 kilovoltios. Antes de esto, también quiero explicar lo que es el diagrama fasorial. El diagrama fasorial muestra la relación entre el voltaje interno y el voltaje en los terminales BT. Dice, explica cómo los ángulos entre los fosores cambian dependiendo si el generador está suministrando una carga inductiva, resistiva o capacitiva. En este caso podemos ver un diagrama fasorial de un generador síncrono de potencia unitario, que no está en atraso ni adelanto. Estamos en una parte de retraso y otro en adelanto. Esto se debería si uno si es inductivo o si es capacitivo. Ahora vamos por la parte de aplicaciones. Las aplicaciones serían las plantas hidroeléctricas que dicen que es en la primera imagen que dice utilizados debido a su capacidad de operar a baja velocidad con rotores de polos salientes. Y en plantas térmicas se emplean generadores síncronos de alta velocidad con rotores devanados como se pudo observar en esta diapositiva. Entonces, para un rotor de vanado, que sería como esta imagen de Him, la que dice vista lateral, sería por una planta térmica, y la de polos salientes, la imagen de acá abajo, sería para una planta hidroeléctrica. Bueno, termino mi exposición diciendo una frase que dice que al igual que un generador síncrono que mantiene la estabilidad y la frecuencia constante en un sistema eléctrico, nosotros debemos ser el motor que mantiene en equilibrio y en movimiento nuestras metas, enfrentando los desafíos con constancia y precisión. Agradezco que este es mi trabajo final de esta materia. Agradezco mucho al profesor Douglas, y bueno, muchas gracias a todos por su atención.